me acelere la piel. Perfecto, y estamos de regreso con más del Club de la Mañana. Y ha llegado el momento del cafecito caliente, mi querida Maga. Es verdad, el tema del día de hoy, como decíamos, hay una oleada, y no solamente en casos específicos, sino que hemos venido escuchando de los abusos de ciertas autoridades, en este caso las autoridades como profesor, dentro de un salón de clase con sus alumnos. Para eso nos acompaña Alexandra Ramos el día de hoy, que es psicóloga, para hablar más que nada cómo identificar, como primera parte, el abuso de un profesor hacia un alumno. Bienvenida. Gracias, muy buenos días. Bueno, para identificar el abuso, primero que todo es necesario conocer qué tipo de conductas se presentan en estos casos. Si estamos hablando de niños o adolescentes, es importante que en la familia nos comuniquemos y pongamos, no es tanto el sobreaviso para que los niños y los adolescentes estén con esa paranoia de que podría pasar algo, pero sí de identificar qué tipo de conductas afectivas son aceptables de personas extrañas. Por ejemplo, un docente no tiene por qué abrazarte, no tiene por qué invadir tu espacio personal, no tiene por qué tocar partes de tu cuerpo, no tiene por qué citarte fuera de horas de colegio, de estudio, para hacer X actividad. Bromas sexuales, muchas veces estas personas empiezan como que de menos a más, empiezan a hacer una pequeña broma y si el niño no se asusta o la niña no se asusta, no lo frenan. Exactamente, entonces continúa y va estudiando el perfil de este niño o de este adolescente. Entonces es muy importante, por eso insisto en que los padres hablemos de estos temas con los hijos, porque muchas veces lo que ocurre, y es por lo cual ellos guardan silencio, es la vergüenza. ¿Será que yo hice algo? Yo tendré la culpa, luego mi mamá me va a culpar. ¿Qué hiciste tú en esta situación? Psicóloga, perdón que le interrumpa en esta parte, pero ¿cómo los padres pueden tocarle el tema a sus hijos? Porque yo creo que también ese es un gran paso que muchos padres no dan, porque no saben cómo hacerlo. De pronto sí, cada padre quiere proteger a su hijo, pero ¿cómo yo le pregunto a mi hijo y le digo, tu profesor te está tocando, tu profesor te dice eso? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Es así de directo o cómo sería? Es que el principal error es pensar que existe una edad determinada donde nosotros tenemos que hablar sobre estos temas. La enseñanza o la educación afectivo-sexual, porque son dos aspectos que van tomados de la mano, es desde que nacen. Cuando tú enseñas a tus hijos a que un abrazo es una demostración de afecto, un beso en la mejilla, un te quiero, son niños de que están relacionados con estas demostraciones afectivas y que cuando hay una persona extraña que tiene conductas exacerbadas, donde busca un beso cerca de la boca, ya el niño se pone en alerta. Pero si es un niño de que no está acostumbrado a demostraciones afectivas, va a considerar que un beso aquí, el tener la mano cerca de la parte baja de la cintura, de la espalda, es normal o es aceptable. Entonces, cuando tú desde niño le enseñas mientras se baña, estas son tus partes íntimas y nadie tiene por qué tocarlas. Si alguien tocara esta parte, tienes que comunicarme inmediatamente, puedes confiar en mí, y obviamente puedes confiar en mí, tiene que ser coherente en no exacerbarnos ante una mínima conducta del situación. padre es importante, Siempre, de no sancionar al niño, ni de gritarle, ni decirle de palabras muy fuertes. Revictimizarlo al decirle, ¿y tú qué hiciste? ¿Y por qué será que te dio un beso en la...? Entonces el niño o la niña empiezan a asumir que no puede en mi casa no me creen y en el colegio Correcto. también es una tortura. Correcto. Ahora, no solamente, porque yo he visto o he estado leyendo acerca de esto, que no son solamente a los hombres, digamos, las autoridades como profesores a las mujeres, sino También hombres a los hombres y mujeres a mujeres. O sea, Correcto. estamos en una época en que se abrió cierta parte en lo que se consideraba como algo normal o común y que una mujer piropea a otra podría pasar a otro plano. Y es importante mencionar que cuando hablamos de acoso sexual, que no necesariamente tiene que ver con contacto físico, sino bromas y la intimidación que genera incomodidad en el niño o el adolescente, pueden ser solamente palabras y que ya no está, como bien decías tú, definido que si es una niña o por ejemplo, cuando los padres dicen, oye, el profesor de educación física es varón, eso no me agrada porque la niña va con ese short pequeño. Entonces, también está muy relacionado a nuestro sistema de creencias. Lo importante es que sea cualquiera la persona, hombre, mujer, siempre nosotros tener claro con nuestros hijos de que no tienen por qué invadir su espacio personal y permitir el contacto y tampoco bromas o palabras sexualizadas. Bueno, yo le cuento una experiencia que tuve cuando estaba más o menos, creo que fue exactamente en primer año de colegio, el profesor de ciencias naturales, como siempre he sido grande, Una delantera era una familiar. delantera, el profesor
yo le tenía pavor, le tenía miedo, porque tenía una mirada tan profunda que yo sentía que literal me violaba con la mirada. En el escote. Entonces, por la camiseta, porque era muy apretada, a tal punto que yo no le llevaba los cuadernos para que me revisara y él me ponía siempre 10, siempre tenía bueno en esa materia. Nunca se lo conté a mi mamá en esa época porque sentí mucho miedo y como usted justamente decía hace un momento, ¿no? De repente tú dices, ¿qué hiciste para que el profesor te mire así o qué yo hacía para que él... O sea, yo le llamara la atención al maestro y en muchas ocasiones cuando me acercaba, él me abrazaba, me cogía de la cintura, me apretaba el brazo. Entonces cuando yo lo veía me causó un trauma, ¿no? Cuando lo veía en los pasillos del colegio, nunca me la acercaba, o sea, pero siempre me lo guardé, nunca lo compartí. ¿Y cuál era tu miedo ahora en ese? Mi miedo... pues, son tantos sentimientos que ahora... Como mujer se siente intimidada porque es una invasión. Hay una situación de poder ahí, porque tú lo ves como una autoridad, como una persona que tiene un poder sobre ti y que cualquier cosa puede pasar. Si yo hablo, a lo mejor me deja de años. Si yo hablo, a lo mejor yo soy la que va a salir perdiendo. Y aquí tiene mucho que ver la forma en cómo los hijos interpretan o perciben o se proyectan qué es lo que podría pasar, es el nivel de confianza que tú has sembrado en él. Por ejemplo, he visto muchos casos de padres que van a la escuela incluso con un látigo a decirle, mire profesor, si el niño, mi hijo se porta mal, yo lo autorizo a usted para que castigue a mi hijo, o a un entrenador de fútbol, o a un entrenador de X deporte. Entonces nosotros estamos dando carta abierta para que cualquier extraño venga a hacer cosas que no le y lo repriman, lo cohiban. Sí, correcto. Entonces si el niño ve que su padre o su madre lo expone de esa manera, no va a interpretar confianza. que no, mi mamá va a pensar que yo hice algo malo para que... Pero psicóloga, ¿quiénes son los más vulnerables en realidad? O sea, ¿son las niñas? ¿Son los niños? Porque como decía Magacha hace un momento, y es verdad, ahora vemos profesores a niños, profesoras a niñas, o sea, estamos en una sociedad en donde en realidad no sabemos quiénes son más vulnerables, o simplemente es una cuestión de edades de pronto. Cuando nosotros decimos o mencionamos la palabra acoso, independientemente de si es niño o varón, si la persona tiene poder sobre esta persona, puede ser niño, niña, adolescente. Obviamente, cuando los niños están en una etapa en que su cuerpo cambia, obviamente la situación o ellos se vuelven más llamativos para los docentes, pero no necesariamente implica que sea por esta edad o por la de acá. Vulnerables son todos siempre cuando estén expuestos a una persona con este tipo de tendencias. Y bueno, ¿qué pueden hacer los padres en este caso cuando se enteran de que sus hijos están siendo violentados por personas de una o cierta manera, tocándolos en los colegios? La broma creo que es el principio de una crónica de una muerte anunciada. Así es. ¿Cómo nosotros como padres reaccionamos ante esa situación? Primero que todo, el miedo es el peor enemigo. El miedo que el niño asume es el miedo que aprende en casa. Nosotros somos el resultado de nuestra formación y nuestra crianza. Si vemos que nuestro hijo cambia de conducta, no duerme, no come, su aspecto, su cuidado personal ha cambiado, hay que poner mucha atención porque son señales de alerta. Marcas en el cuerpo, manchas, qué sé yo. Entonces es importante que el padre y la madre o el tutor o la persona legalmente nombrada como representante legal se acerque al colegio y ponga en sobreaviso a las personas del departamento de consejería. Sin señalar al niño, porque yo creo que también es importante, o sea, algo que pasa actualmente en las familias ecuatorianas es que hay una gran cantidad de padres de familia, un gran porcentaje, de que señalan a los hijos, retan a los hijos, entonces no los hagan sentir de alguna u otra manera de todos los tiempos, culpables claro, y igual lo digo, en este tiempo en donde los niños son más despiertos, porque hoy por hoy hay que aceptar que desde que nacen los niños ya nacen como con otro chip, no son los mismos tiempos de nosotros, no son los mismos tiempos de Gloria Sari, son tiempos que vivimos en donde los niños son más despiertos, pero los padres hacen que los niños le teman a decir algo, a sentirse culpables, a que ellos son los que tienen la culpa. Entonces, más bien ganarse la confianza para que ellos puedan conversar. No revictimizar, es importante eso. Incluso la ley ampara al niño, si sea la persona que sea, principalmente los padres, no ahondar, empezar a preguntar, porque eso también hace que el niño sienta otras cosas como miedo, culpa, etcétera. Entonces, hablar entre adultos, reportar el caso, hay que seguir un órgano regular. La institución educativa obviamente tiene que tomar las medidas del caso y en caso, porque hay situaciones en que la institución, los padres observan que no están haciendo nada, bueno, pasar a otro nivel, ir al distrito, ir a la Junta Cantonal de Defensa de Derechos de los Niños, de la niñez y la familia, para reportar estos casos. Y sobre todo, si siente que su hijo está expuesto, no lo envíe a clases hasta que la situación
se resuelva y se dé una solución a la situación. Y también tratar de manejarlo de mejor manera, que de tal forma que sus compañeros no se enteren también, porque los niños también pasan a ser objeto de burla y se terminan avergonzando, y por eso también la mayoría calla. La enseñanza de los valores es súper importante. Por ejemplo, el respeto es algo que muchas veces se pasa por alto. Los mismos padres a veces hacen bromas. El hecho de que nosotros le demos besos en la boca a los hijos también ya son conductas sexualizadas y podemos confundirlos. O sea, no está bien eso. No es aconsejable, no es aconsejable. Es muy inocente de pronto de parte de la madre o del padre darle a sus hijos un besito en la boca cuando son pequeñitos, pero muchas veces estas conductas prevalecen a lo largo del tiempo. Madres con hijos adolescentes dándose besos en la boca, incluso hijos que tocan las partes íntimas de la madre a manera de broma porque ven que el padre delante de ellos lo hacen. Entonces se convierte en una conducta muy aceptable y son aspectos que nosotros tenemos como tales, como padres, cuidar dentro de casa. Muchísimas gracias, Alexandra. Esperamos que para todos esto haya sido de una u otra forma una alerta, un timbre, donde uno se sienta a conversar como muy normal y no importa la edad. Es que mi hijo tiene 1 año, no entiende. Mentira, todo entienden. Mire, si una canción de reggaetón se la aprenden de memoria, usted haga exactamente lo mismo, como la tabla de multiplicar y como dice, nadie te toca, tu familia te ama, no hay que sentir miedo. Esas cosas hay que hacer repetitivas para que usted tenga un buen resultado y ellos sean buenos seres humanos. Un tema súper importante que esperemos que le hayan sacado